Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de la novela de Ratones y Hombres del escritor estadounidense y premio Nobel de Literatura John Steinbeck. Esta obra fue publicada en el año 1937 y está ambientada en California durante los años de la Gran Depresión. La novela refleja el colapso económico de los años 30, cuando miles de trabajadores migrantes recorrían California buscando empleo temporal en ranchos y granjas. Steinbeck conocía profundamente este mundo, ya que había trabajado cerca de jornaleros agrícolas, logrando observar directamente la pobreza en que vivían, el desempleo y la marginalidad que marcaron toda aquella época. Por lo que es una novela muy cercana a Las uvas de la ira, novela que yo tengo reseñada en el canal. Diría incluso que se complementan, ya que ambas, a partir de un agente externo, como son las injusticias sociales, terminan encaminando al lector a un profundo análisis de la condición humana. Es un texto sumamente corto, pero que fue concebido para ser representado. Por lo tanto, va entre el teatro y la novela. Viene y va entre el teatro y la novela, por lo que predomina mucho el diálogo y se centra en pocos escenarios. Es decir, hay una concentración espacial de la acción, lo que le otorga al libro una estructura escénica, logrando una gran economía del lenguaje, resultando así una novela precisa. Los protagonistas de esta historia son dos jornaleros o peones agrícolas que viajan de una granja a otra para encontrar su próximo trabajo, el que generalmente dura una temporada y luego deben buscar el siguiente, lo que acrecienta su precaria situación económica. La poca estabilidad los mantiene en un constante modo de supervivencia. Ellos son George Milton y Lenny Small, que en realidad buscan un nuevo trabajo porque tuvieron un pequeño problema en el anterior. Steinbeck los describe así. El primer hombre era pequeño y rápido, moreno de cara, de ojos inquietos y facciones agudas, fuertes. Todos los miembros de su cuerpo estaban definidos, manos pequeñas y fuertes, brazos delgados, nariz fina y huesuda. Detrás de él marchaba su opuesto, un hombre enorme, de cara sin forma, grandes ojos pálidos y amplios hombros curvados. Caminaba pesadamente, arrastrando un poco los pies, como un oso arrastra las patas. No se balanceaban sus brazos a los lados, sino que pendían sueltos. Uno es pequeño y el otro es muy grande. Hay un contraste fuerte ahí. Además, George, el pequeño, es inteligente, es pragmático, es protector, mientras que Lenny, que es físicamente enorme, es intelectualmente limitado. Posee una fuerza descomunal, pero también una inocencia infantil. Y ahí juega un poco con las palabras Steinbeck, porque lo apellida Small. Lo apellida Small y el tipo es enorme, pero tiene corazón de niño. Hay un juego ahí. Esto ya los vuelve una dupla extraña, pero lo que acrecienta aún más su rareza es que viajan juntos. Generalmente los jornaleros viajan solos, pero ellos, George y Lenny, se hacen compañía mutua. Miren, aquí hay unas frases que les quiero leer. Las personas que se encuentran con ellos, les extraña que se hagan compañía mutua. Miren, aquí están conversando con otro jornalero, con otro trabajador, y dice: no hay muchos hombres que viajen juntos, musitó. No sé por qué. Quizás todos tienen miedo de todos los demás en este condenado mundo. Quizás todos tienen miedo de todos los demás en este condenado mundo. No hay confianza entre los seres humanos, nos dice Steinbeck. Entonces, George, que es el que habla, el inteligente, trata de explicar este viaje juntos y dice: no es tan raro que él y yo vayamos juntos. Los dos nacimos en
Auburn, yo conocía a la tía de Lenny, Clara, que lo recogió cuando era un niño y lo crió. Cuando murió la tía Clara, Lenny vino conmigo a trabajar. Con el tiempo nos hemos acostumbrado uno al otro. ¿Se fijan? Esto que puede parecer tan simple este párrafo, se los leo porque quiero dar a entender que no son hermanos, que no tienen una conexión sanguínea. Simplemente se conocieron donde vivían. Y tienen un nexo, tienen una persona en común que los conecta. Pero no hay un lazo fuerte como el de una familia, no hay un lazo fuerte como compartir la misma sangre. Son hombres solos que se acompañan. Esto es importante. Son simples amigos que no solo buscan ganarse la vida juntos, sino que comparten también un sueño. Eso lo dicen aquí al iniciar el libro. Comparten un sueño. El de tener un terreno propio y poder vivir de la tierra sin tener que trabajar para nadie más que para ellos mismos. Ese gran sueño americano. El deseo de poder valerse por sí mismos y no tener que depender de otros. Ok. Volvimos a la pizarra. Aquí está George Milton, el pequeño e inteligente, y Lenny Small, el alto, pero con una capacidad, una discapacidad mental. No tienen una gran inteligencia como George Milton. Por lo tanto, Lenny es un ser más instintivo. Es un ser más instintivo. Y vive constantemente entre esta parte instintiva y su parte humana. No se queda en ninguna ni en otra parte, sino que está todo el tiempo entre esto y esto. Esto es Lenny, constantemente entre lo instintivo y lo humano. Mientras que George está constantemente su mente viajando entre lo emocional y lo racional. Su mente siempre está trabajando así, entre lo emocional y lo racional, mientras que Lenny entre lo instintivo y lo humano. George comprende que no puede dejar solo a Lenny, que es básicamente un niño enorme que se metería en muchos problemas sin su ayuda, pero al mismo tiempo es una carga que le impide vivir de forma libre. Hay cariño, hay frustración, hay dependencia, protección y también cansancio. Todo al mismo tiempo. Lo racional y lo emocional. Los personajes se sienten reales porque son contradictorios. Viven en un constante ir y venir entre estos dos polos. Siempre están en un ir y venir. Por lo que no son completamente buenos ni completamente malos. Viven en esa escala de grises, pero logran mantener cierta estabilidad al estar juntos. El hecho de poder viajar juntos logra que esto se mantenga estable. Eso es la maestría que en pocas páginas te deja Steinbeck. Qué genio Steinbeck, por Dios. Por Dios, qué librazo, tienen que leerlo. Los hombres como nosotros, que trabajan en los ranchos, son los tipos más solitarios del mundo. No tienen familia, no son de ningún lugar. Llegan a un rancho y trabajan hasta que tienen un poco de dinero y después van a la ciudad y malgastan su dinero. Y no les queda más remedio que ir a molerse los huesos en otro rancho. No tienen nada que esperar del futuro. Con nosotros no pasa así. Tenemos un porvenir. Tenemos a alguien con quien hablar, a alguien que piensa en nosotros. No tenemos que sentarnos en un café malgastando el dinero solo porque no hay otro lugar a donde ir. Si esos otros tipos caen en la cárcel, pueden pudrirse allí porque a nadie le importa. Pero nosotros no. Interrumpió Lenny. ¿Y por qué? Porque yo te tengo a ti para cuidarme y tú me tienes a mí para cuidarte. Por eso. Miren qué bonito esta frase que se repiten entre ellos. La estabilidad de la que yo les hablaba está reflejada en esta frase que se repite en ellos.
Con nosotros no pasa así. Tenemos un porvenir. En el fondo ellos tienen una amistad que no tiene nada de sentimental, pero que llega a ser profundamente humana, lo que contradice, lo que resalta en ese brutal individualismo que impone el sistema económico y social al que pertenecen. Ese sistema que destruye las condiciones humanas y los aísla a todos. Mientras los demás trabajadores viven solos, trabajan, cobran, gastan y se marchan en ese ciclo interminable, entre ellos hay responsabilidad, hay sacrificio, hay afecto. Entonces, hay una lucha contra la soledad. Hay un fuerte componente de amistad. Y sobre todo, comparten ese gran sueño de tener su propia granja a través del trabajo duro y la determinación. Entonces, estos dos personajes llegan a trabajar a un rancho donde principalmente cargarán sacos de cebada. Es en ese lugar donde se desarrolla el grueso de la historia, pero como lectores solo veremos acción en algunos lugares específicos de ese rancho. No seguiremos a los personajes en todos sus recorridos mientras trabajan, no. Solo leeremos sus diálogos y acciones en ciertos puntos especiales. Igual como sucede en el teatro, en escenarios específicos. Salen de escena de un lugar y luego entran en otro. Pero estos lugares se repiten. Por ejemplo, por eso tiene mucho de teatro este libro, que fue escrito con el deseo de ser representado. Por ejemplo, en este capítulo, los personajes están en el barracón de los peones, que es donde los peones se alojan y están sus camas, y donde hay una mesa donde pueden jugar a los naipes y todo ese asunto. Y están ahí. Y terminando el capítulo, aquí en la página 62 está terminando, de repente dice, salieron del edificio. Ese salieron del edificio es como una indicación en el teatro, ¿verdad? De que los personajes abandonan el lugar, abandonan la escena. Salieron del edificio. Y después dice, el sol trazaba una fina línea bajo la ventana. De la distancia llegaba un ruido de platos. Todo ese ambiente tan único que genera el teatro, lo está generando aquí Steinbeck en la novela. Entonces dice, salen, ¿verdad? Y después al siguiente capítulo, uno diría, ok, va a haber una continuidad entre este capítulo y este. Pero empieza así, con una puesta en escena. Dice, aunque se veía el resplandor del atardecer por las ventanas del barracón de peones, dentro estaba oscuro. Por la puerta abierta llegaban los golpes sordos y los ocasionales tañidos de un juego de herraduras, y de vez en cuando el sonido de voces elevadas para aprobar o mofarse según la jugada. Slim y George. Slim era uno de los trabajadores más sobresalientes de ahí, era como una especie de jefe. Todos adoraban a Slim. Entonces dice, Slim y George entraron juntos en el cuarto a oscuras, al barracón de los peones. Slim estiró un brazo sobre la mesa de los naipes y encendió la lamparilla eléctrica con pantalla de lata. ¿Ok? Y después dice, se ponen a conversar y dice, oye, la verdad es que tenías razón, le está hablando a George. Tenías razón sobre ese hombre, están hablando sobre Lenny. Tal vez no sea inteligente, pero jamás he visto otro que trabajara como él. Por poco mata a su compañero, de tanto cargar sacos. No hay nadie que pueda seguir su ritmo. Por Dios, nunca he visto otro tipo tan fuerte. Y George dice, no hay más que decir a Lenny lo que debe hacer, y lo hará. Siempre que no tenga que pensar, no es capaz de pensar por su cuenta, pero sabe hacer lo que se le ordena. ¿Por qué destaco esto? Porque salieron del barracón, aquí, salieron, pum, y después vuelven, y ya ha pasado todo un día, ya trabajaron, acarrearon sacos, los cargaron. Lenny demostró su fuerza, que era capaz de cargar muchos sacos. Y vuelven a entrar al
barracón de peones. La escena vuelve a aparecer en el mismo lugar donde quedaron. Pero los personajes vuelven a entrar ahí, luego de un día de trabajo. Entonces, no es que el narrador, en este caso el autor, los siga a ellos, porque nos hubiera relatado su trabajo, ¿verdad? Sino que los saca de escena, algo pasa afuera, luego vuelven al mismo punto, al mismo lugar, en otra escena. Y vuelven a entrar los personajes al barracón de los peones, que es donde se desarrollan generalmente los hechos más importantes. Y ese efecto teatral ahorra, economiza palabras, economiza páginas y sintetiza la obra de una manera espectacular. Esto es una jugada magnífica por parte de Steinbeck. Lo encontré genial. Y de la misma forma también irán entrando y saliendo de escena varios de los personajes claves de esta historia, cuyas historias también irán reforzando las principales temáticas que aborda este libro. Bien, quedamos en que la amistad, los sueños y la soledad son tres de los temas principales de la historia, y que no aparecen solamente a partir de Lenny y George, sino también a partir de otros personajes que los puse aquí bien enmarcados para que no se confundan con el resto de las palabras. La esposa de Curly, Crocs y Candy. Por un lado, vamos a partir por la esposa de Curly. Curly es el hijo del patrón, ojo. Curly es el hijo del patrón. Y su esposa ni siquiera es presentada con un nombre propio. Es la esposa de Curly. El hecho de ser la única mujer del lugar, en un rancho donde trabajan puros hombres, la transforma, en el inicio de la historia, en una figura seductora y problemática. Pero poco a poco Steinbeck nos cuenta su vida, nos da un vistazo a su pasado, a su frustración, a sus sueños destruidos y a su aislamiento, porque en el fondo ella es una mujer aislada. Y su soledad es provocada por un asunto de género, por ser mujer, lo que la transforma también en un objeto. Y aquello marca su soledad y la imposibilidad de cumplir sus sueños. En el fondo, por ser mujer, es tratada como objeto y eso la aísla en este mundo de hombres. Y no solamente en este mundo de hombres, que es a pequeña escala, sino a nivel social, amplio, en la sociedad general. Entonces Steinbeck juega con eso, porque este es un microcosmos que se puede ampliar a un ambiente más grande, a un ambiente social más amplio. Es muy interesante este juego que hace aquí el autor. Por otro lado, Crocs es el peón del establo, es afrodescendiente y por eso vive separado del resto de los trabajadores. Pero es una persona que lee mucho, lo que lo hace ser muy lúcido y por lo mismo reprime sus propios sueños, porque acepta la cruda realidad. Aunque en la novela logramos atisbar por un momento un deseo, un sueño, él rápidamente lo hace que se esfume. Tan rápido como aparece, él lo hace desaparecer, porque él es muy consciente de su posición. Aquí la imposibilidad de cumplir ese sueño, que está acá, no es tanto, bueno, sí es por un factor económico también, pero no es tanto, no es la principal causa el factor económico, sino por el racismo que debe enfrentar todos los días y también por la soledad que lo carcome. Crocs es el único que no vive dentro del barracón de los peones. Él vive aparte, en el establo, por su color de piel. Entonces, esto lo dice Crocs, miren lo que dice. Un hombre necesita a alguien que esté cerca. Uno se vuelve loco si no tiene a nadie. No importa quién es el otro, con tal de que esté con uno. Le digo que uno se ve tan solo que se pone enfermo. Mira, y esto es lo que dice antes de decir esta frase. Dice,
Está conversando con Lenny. Dice, suponga que no pudiera ir al cuarto de los peones a jugar a las cartas por ser negro. ¿Le gustaría? Suponga que tuviera que sentarse aquí y leer y leer. Claro. Perdón. Y leer y leer. Claro que podría jugar a las cerraduras hasta el anochecer, pero después tendría que leer. Los libros no sirven. Un hombre necesita a alguien que esté cerca. Uno se vuelve loco si no tiene a nadie. No puede cumplir sus sueños y está totalmente solo y aislado por el color de su piel. Por otro lado, Candy, que está acá, es un viejo trabajador que perdió la mano en un accidente. Y por su discapacidad, le dieron una labor ligera, como la de barrer por todas partes. Es el barrendero. Pero sabe que por su edad, pronto lo echarán. También tiene un sueño de independencia, como Lenny, como George, como Crocs. Pero su discapacidad, que por un lado es física y que por otra también es su edad, son los principales factores que materializan su soledad. El hecho de ser viejo, el hecho de ser discapacitado, lo sacan del sistema y lo aíslan. Por lo tanto, cae en la soledad. Y si se fijan, todos los personajes están marcados por esta soledad, todos, desde el principio. Lenny y George también están marcados por la soledad, pero se hacen compañía. Pero el gran elenco de personajes que empiezan a aparecer, siempre está la soledad marcando sus vidas. Todos tienen la soledad encima, pisándole los talones, carcomiendo sus vidas. Es el gran tema de esta novela. No es casualidad que en el inicio de la historia Steinbeck nos ubique geográficamente unas millas al sur de la ciudad de Soledad, en California. Pero si empieza con la palabra soledad este libro. Miren, si aquí lo dice, aquí empieza la novela, dice, unas millas al sur de Soledad. El río Salinas se ahonda junto al margen de la ladera y fluye profundo y verde. Unas millas al sur de Soledad. No creo que sea una simple casualidad este alcance de nombres. En el fondo, los personajes están luchando contra este tremendo ser que toma forma y que se llama soledad, y comparten entre todos una característica. La sociedad considera que sobran. Por ser mujer, por el color de su piel, por ser viejo, por ser discapacitado, o por ser simplemente pobres como Lenny y como George. Ahora, si se fijaron bien, cuando leí el inicio, la novela decía que la historia comenzaba unas millas al sur de Soledad, en el río Salinas, ¿verdad? Luego, aquí comienza la historia, luego van al rancho a trabajar. Allí se desarrolla el grueso de la historia y finalmente regresan al río para que termine la historia. Es decir, la historia inicia en el río y termina en el río. El escenario del comienzo y el final es el mismo, lo que da efecto de circularidad. ¿Y qué sensación nos da a nosotros como lectores cuando una novela tiene una estructura circular? Que los personajes se sienten, nosotros sentimos que los personajes están atrapados en un círculo que se repite, que no pueden escapar, que hay un destino inevitable que está predispuesto para ellos. La circularidad nos invita a pensar en un destino inevitable. Y si prestamos atención a las primeras pistas que nos da Steinbeck en el libro, como por ejemplo que Lenny ya ha causado problemas con anterioridad, que tampoco sabe medir su fuerza,
que si se mete en problemas, George le dice que vaya a cierto lugar del río y allí se van a reunir si pasa cualquier cosa. Y que además los dos en conjunto tienen un sueño que es demasiado perfecto, que se siente demasiado inalcanzable. Y todas esas pistas juntas, reunidas, nosotros como lectores, tratamos inconscientemente de no verlas con claridad. Las miramos de soslayo, las miramos de reojo, porque no queremos darnos cuenta de la verdad. Queremos que los personajes logren sus fantasías. Pero en el fondo, nada más comenzar esta historia, sabemos que algo malo pasará. Lo sabemos, tratamos de no pensar en ello, pero lo sabemos, lo intuimos cuando empezamos el libro. Por lo que esta circularidad no es solo un no poder escapar de un destino trágico, de un destino ya predispuesto, sino que además es un destino trágico. Me adelanté a la palabra. Es que no solamente esta circularidad te invita a decir que están atrapados en un destino inevitable, sino que además ese destino es trágico. Hay una tragedia latente desde las primeras páginas. Y al volver al mismo lugar del inicio, donde los personajes hicieron planes para el futuro, se genera un contraste emocional grande en nosotros como lectores, porque el lugar está intacto, el sitio no presenta cambios, y los seres humanos, los seres vivos, son los que han cambiado emocionalmente, los que han sufrido, los que se han equivocado. En el fondo, los lugares permanecen y nosotros cambiamos. Por lo tanto, ¿qué tan distintos entonces somos nosotros, los seres humanos, de los animales? Ellos simplemente están expuestos al azar del destino y su vida depende de casualidades y decisiones externas, fuerzas externas, como le sucede a una mascota dentro de la historia. Es como si Steinbeck dijera que no hay mucha diferencia entre el destino humano y el destino de un animal. Y aquí el título del libro comienza a cobrar sentido, porque De ratones y hombres se basa en el poema de Robert Burns, lo voy a dejar por aquí el nombre, que habla sobre un campesino que al arar la tierra destruye el nido de un ratón. Y hace esta reflexión: los mejores planes de ratones y hombres suelen salir mal. En el fondo, tanto hombres como animales son vulnerables ante el destino. Los hombres son tan frágiles como los animales y sus planes pueden arruinarse de forma absurda y repentina. No basta con esforzarse, no basta con desear algo fervientemente. Existen fuerzas externas que destruyen los sueños. Así nos damos cuenta que hemos estado transitando por el típico esquema de la tragedia clásica. Las advertencias aparecen en las primeras páginas y como lectores sentimos que George y Lenny caminan hacia algo que no pueden evitar. Por ello el cierre de la novela no se siente como un accidente repentino, sino como la culminación de un proceso que se venía anunciando silenciosamente. Pero aún así, es un final devastador. A pesar de que lo esperamos, es devastador, igual para el lector. Y más que darte respuestas, este final te da más preguntas. Es un final con ese toque de ambigüedad que solo encuentras al introducirte en las profundidades de la naturaleza humana. Y queda esta pregunta en el aire: ¿hay acciones que hacemos simplemente por compasión o porque existen otros motivos? Ahí Steinbeck nos deja la pregunta. La buena literatura siempre te invita a cuestionarte. Bien, hasta aquí llega la reseña. Espero que les haya gustado y que se animen a leer este tremendo libro. Y nos vemos la próxima semana.